Muy buenos días, mis amados hermanos, bendiciones para todos, esperando de todo corazón que se encuentren muy bien, y damos gracias a Dios en este día de que a pesar de la distancia nos permite conectarnos a través de este medio para compartir un tiempo de alabanza y de reflexión de su palabra. Así que les invito a unirse a nosotros todo este tiempo y pongamos en las manos de Dios para que seamos bendecidos y edificados. Padre eterno, te damos gracias por tu amor y por tu infinita misericordia. Te pedimos que tomes todo el control de este tiempo y que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, bendigas a cada una de las familias y bendigas a la iglesia, Señor, con tu palabra, con el tiempo de alabanza y de adoración, que tú puedas glorificarte, puedas sanar, puedas, Señor, ser propicio a la necesidad de cada uno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo sé que aquí conmigo estás.
Queridos hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Queremos como familia invitarles a que, a pesar de que no podemos reunirnos físicamente en el lugar donde Dios nos ha regalado, que es nuestra iglesita, juntos como familias y hermanos estemos perseverantes en la palabra, en la oración, y que podamos compartir un tiempo confiando en que nuestro Dios está en control de todo y que muy pronto Dios nos permita estar regocijándonos y dándonos un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga. Dios está presente y no está callado. Una frase que ha sido utilizada continuamente en estos días es: Dios está en control de todo. Y nos hemos compartido y pasamos los unos a los otros. Dios está en control. Y claro que Dios está en control. Dios es el Señor de la historia. Él es el que está dirigiendo nuestras vidas. Él dirige este mundo y no puede cambiar esta verdad de ninguna manera. Las palabras de algunos profetas y escritores del Antiguo Testamento reafirman vez tras vez la necesidad de reconocer que Dios es el Dios de la historia. Él está por sobre todo. Habacuc lo menciona de una manera muy linda cuando dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y el salmista, lo repetimos muchas veces, ¿verdad? Una frase tan buena, tan linda: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esto provoca en nosotros una confianza inmensa, una paz profunda cuando sabemos que Él está en control de todo. Dios es Dios de la historia, de nuestra historia. Él escribe la historia. Él está presente, Él gobierna. Esto que está pasando en nuestros días, ¿Dios lo ha permitido? Bueno, puede ser que muchos digan que esto ha sido provocado por las manos del hombre o no. Si es así o no lo es así, la verdad es que Dios está en control. Si hablamos de situaciones como las que se ha repetido en estos días y estamos frente a una pandemia, tenemos que volver a la historia y desde el jardín del Edén hasta nuestros días, la situación no ha cambiado. Este mundo está lleno de situaciones adversas, males, enfermedades, pandemias, pestilencia. Todo esto habla en la palabra de Dios y además nosotros somos testigos de todo esto, hemos experimentado. Si hablamos en la era cristiana, algunas cosas que han pasado, que podemos recordar, citemos una de ellas. En el siglo II se nos dice que hubo una pandemia que mató entre 30 a 50 millones de personas. En aquel entonces la población de nuestro planeta debió haber sido muy pequeña. Esto era muy significativo. Si continuamos revisando, de igual manera en el siglo XIII y XIV se da lo que ha sido conocido como la fiebre bubónica. ¿Sabe? Esta fiebre en un periodo de 7 años mata entre 100 y 200 millones de personas. Y claro, cuando nos damos cuenta de otras cosas que pasan en nuestros tiempos, es terrible. Y les mencionaré algo que diría no es provocado por Dios, pero quizá permitido, que cuesta decir eso. Pero hay situaciones muy terribles, plagas manejadas por el hombre, y no me refiero a virus. Déjeme citarle. Se dice que mueren entre 8.500 niños al día por el hambre. 8.500 al día por el hambre. Esto es altísimo. Es decir, si multiplicamos esto por 30 en un mes, tenemos un número inmenso. No tiene relación con otras situaciones que se han dado en nuestro mundo. No solamente esto, pero hablamos de 25 millones de bebés que son aniquilados antes de nacer. Lo llamamos aborto. Y debemos decirlo con claridad, es aborto. Esto nos da un promedio de 2 millones por mes. Impresionante. Ahora, con el coronavirus estamos hablando de que estamos llegando
a un número de entre 25, tal vez 26,000 muertos en los últimos 3 meses que el coronavirus nos ha azotado. Me pregunto, ¿por qué el mundo entero no se conduele de las otras cosas, de la mortandad con la niñez y el tema de pobreza? ¿Por qué no nos horrorizamos por toda esta situación? Si hablamos de pobreza, la verdad es que la pobreza no llega a los más importantes. No llega a la clase alta, no llega a los políticos. ¿Y qué tal si el mundo se paraliza para defender la mortandad de los niños en nuestros días? Alguien diría, no es justo hacer esta comparación. ¿Y por qué no sería justo hacer esta comparación? Pues el aborto beneficia a muchos. Este es el zarpazo del enemigo, porque beneficia a cierto grupo, a ciertos interesados, porque esto produce mucho dinero, manejar el tema del aborto. El coronavirus llega a todo el mundo y sabemos que aún ha llegado al mismo palacio de los reyes de Inglaterra, el príncipe Carlos, afectado por el virus. Quizás será por eso que ahora estamos tan preocupados e interesados por frenar. Y miren, el coronavirus llegó, va a estar con nosotros por un tiempo y va a ser controlado. Y no ha pasado nada. Como iglesia deberíamos airarnos por todo esto que pasa en este mundo. Deberíamos nosotros ser quienes tomamos la decisión de defender a quienes están muriendo, a los niños, por la pobreza o por cometer estos crímenes llamado aborto. Allí deberíamos nosotros preocuparnos e ir más allá del ayuno y de las oraciones. La iglesia debería aprender a protestar, a reclamar, a hacernos escuchar por estas situaciones sumamente críticas. De hecho, el mundo que vivimos es un mundo cruel. Y qué bien que hemos repetido esto en estos días. Ciertamente, este mundo no es nuestro hogar. Somos pasajeros. Y viene el momento cuando iremos a nuestro hogar realmente. El Señor ha usado este tipo de situaciones, y diría que en esta vez el Señor está usando nuevamente este tipo de situación para hablarnos, para que podamos entender, para entonces reaccionar. Pero reaccionemos también por aquellas cosas que no reacciona este mundo. Como iglesia debemos entender, debemos recapacitar lo que Dios ha hecho tanto en el pasado, en la historia de nuestro planeta, de nuestro mundo, de nuestros pueblos, y lo que Dios está haciendo también ahora. Permítanme compartirles lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, y estaré usando algunos pasajes que nos llevarán a entender cómo Dios actúa y aún usa este tipo de situaciones que estamos viviendo ahora. Les llevaré a Amós el capítulo 4 y daré lectura primeramente del versículo 1 y luego desde el versículo 6 en adelante, partes de esta porción, para reconocer lo que Dios hace. Entonces, debo mencionar lo siguiente, que este periodo, cuando el profeta Amós habla al pueblo de Israel, es un periodo cuando Israel se encontraba en una bonanza increíble. Y allí empiezan a ocurrir cosas realmente fuertes. De modo que, dice así el versículo 1, escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel, el Señor ha presentado cargos en tu contra diciendo, no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. Luego añade en el versículo 6, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce.
Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Esto parece fuerte, ¿verdad? Es sumamente fuerte. Y sigamos viendo más adelante. Versículo 7. Al final del versículo. Han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de los ídolos. Versículo 9. Así que ahora castigaré tanto a los sacerdotes como al pueblo por sus perversas acciones. Y llegamos al versículo 10 donde dice, les mandé plagas como las que envié sobre Egipto hace tiempos. Y termina diciendo esto, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Noten cómo habla el Señor, atribuyéndose a que Él está haciendo, mandando mortandad, desconociendo al pueblo, permitiendo que experimenten situaciones adversas. Pero interesante, termina diciendo, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Las cosas que están pasando en nuestros días, sin duda debemos tomarlas muy en serio. Él nos está hablando. Ciertamente Dios nos habla por su palabra continuamente, pero cuando pasan estas situaciones, Dios nos habla de una manera muy puntual y Él está, por supuesto, buscando traernos nuevamente a Él, porque es interesante cómo termina diciendo, pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. El objetivo fundamental de situaciones como estas, ¿acaso no es hablarnos al oído, hablarnos al corazón e invitarnos a volver al Señor? Dios usó estas plagas para volver al pueblo de Israel hacia Él. Y es como que el pueblo creía en Dios, pero caminaba en dirección opuesta al Señor. Me pregunto, ¿qué está pasando con la iglesia en nuestros días? ¿Será que la iglesia está también creyendo siempre en Dios, pero caminando de espaldas al Señor? Ciertamente Dios está presente. Él está en control de la historia. ¿Acaso Dios no está en control de cada detalle de lo que pasa ahora? Dios estuvo en control siempre de todos los detalles y Él permitió que ocurrieran situaciones. Permítame llevarles entonces a Éxodo y vamos a mirar la historia del pueblo de Israel, una sección en particular que me interesa en este momento. Sabemos que ya el pueblo de Israel estuvo bajo esclavitud en Egipto. Y en Éxodo del capítulo 3, versículos 7 y 8, encontramos algo muy especial que dice el Señor. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos, por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarles a una tierra fértil y espaciosa. Dios estuvo presente y Él estuvo activo en medio de todo, escuchando lo que pasaba con su pueblo. Y empieza entonces el Señor, y sabemos la historia, cómo Dios habla con Moisés, le delega a Moisés. Moisés se resiste, al fin con su hermano van para rescatar al pueblo de Egipto, para sacarlos de Egipto. Y encontramos un momento crucial cuando dice así en Éxodo del capítulo 5, versículo 2. «Ah, sí», replicó el faraón, «¿y quién es el Señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco a ese tal Señor, y no dejaré
que Israel se vaya. Esa fue la respuesta del faraón cuando Moisés fue para hablar y para decirle que Dios iba a rescatar y que debería dejarle ir al pueblo a adorar en el desierto, a adorar al Señor. Bueno, la historia ustedes saben. Dios propone 10 plagas para traer en contra del pueblo de Egipto. Desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12 se desarrolla la aplicación de estas plagas. Pero saben, interesante, después de cada una de estas plagas, cuando el faraón pidió que Moisés vuelva para rogar y que cese la plaga, el corazón del faraón se endureció nuevamente. Llegando allá hasta el capítulo 11, el versículo 1, encontramos que dice: y Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, y después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Sabemos muy bien el tipo de plaga que Dios estuvo trayendo. La última plaga. Morirían todos los primogénitos. Éxodo 12, el versículo 3, dice que tomarán un cordero y lo sacrificarán. Y esta era la instrucción que Dios estuvo dando al pueblo de Israel a propósito del momento de la plaga que iba a ser azotada en la tierra de Egipto. Permítanme leer entonces lo que dice en Éxodo 12 y desde el versículo 12 en adelante. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito, hijo varón, y a la primera cría macho de los animales de la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Y cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Diferente, ¿verdad?, la historia de la situación del rescate del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel esclavizado en Egipto. Noten cómo Dios escuchó el clamor, planificó las plagas, el corazón de Faraón se endureció y luego vino la última plaga y vino la liberación del pueblo de Israel. El acto de colocar la sangre en los dinteles de las puertas realmente es muy particular. Cuando casa por casa se encontró que habían puesto la sangre, y dice la palabra del Señor que el ángel no hirió esa casa, sino que pasó. Esto fue conocido en realidad como la Pascua de Jehová para los israelitas, el símbolo de la salvación de Israel, el símbolo de que Dios había liberado al pueblo de la esclavitud de Egipto. En el Nuevo Testamento encontramos, por supuesto, la mención que Dios hizo de dos pueblos uno y reconcilió consigo mismo. Y esa es la Pascua de Cristo. Él murió por nosotros y nos redimió, y su sangre ha sido quien nos ha liberado también. Claro está, la antigua Pascua de Jehová era también la Pascua de Cristo. Aún en ese momento, cuando los israelitas estaban sacrificando a los corderos sin mancha y poniendo la sangre en los dinteles de la puerta, tenía un significado muy especial. Pedro afirma en 1 Pedro 1:20, Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Para nosotros, ¿verdad? El Señor pasará por las casas de Egipto, dice, y no herirá a ninguno quienes tengan la señal de la sangre. Él protegió a todos quienes tenían esta marca. Pues este es el mismo concepto que encontramos en el Salmo 91, cuando dice:
aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 mueran en tu alrededor, este mal no te tocará. Mis hermanos, ciertamente, Dios está presente y no está callado. Su palabra nos habla de su Hijo y nos habla de que Él es nuestro libertador. Él nos ha liberado. Los acontecimientos que tenemos ahora a la mano están bajo el control del Señor. Y sabemos que Él está controlando todo lo que ocurre. La historia de Amós tiene tanta relación, sin duda, con algo de lo que está pasando ahora. En el tiempo de Amós, el pueblo de Israel creía en Dios, pero andaba en dirección contraria al Señor, dándole espalda hacia Dios. Ahora todo esto nos invita a nosotros también, tal cual Dios dijo en el tiempo de Amós, que mandó todas esas plagas y tribulaciones al pueblo de Israel para que vuelvan a Él, y dice que no volvieron a Él. Me pregunto en nuestros días y con todo lo que estamos viviendo, ¿acaso Dios no nos está hablando para volver a Él de la misma manera? ¿Qué tal si entonces nosotros tomamos en cuenta este llamado de parte del Señor también para volver a Él? Tomemos un tiempo, reflexionemos y pensemos, ¿de qué manera me está hablando Dios a través de los acontecimientos de estos días? Abramos nuestro corazón y nuestra mente y dejemos que Dios nos hable y tomemos la decisión que debemos tomar. Que el Señor les bendiga.